podemos ir comenzando. Nuevamente, buenas tardes a todos. Es un gran gusto tenerlos aquí, a los invitados y, por supuesto, a Carolina y a Gerardo, que van a exponer esta última charla del ciclo de conferencias Investigación y Transferencias y Gestión en los Museos de Tipo Histórico, realizados por el Instituto Ravignani, y en el marco de la conmemoración del centenario de nuestro instituto. En esta ocasión, la charla de Fernando y de Carolina va a versar sobre los museos de historia entre legados y desafíos contemporáneos. Incluirá una reflexión en torno a los legados de los museos en el presente, las características de las colecciones, los ideales tácitos o explícitos asociados a la creación de los museos y supervivencia en la actualidad. La necesidad de un ejercicio introspectivo de los museos en torno a sus historias, los desafíos de los museos de historia en torno al abordaje de los debates historiográficos en la producción de contenidos, las posibilidades y límites en torno al nuevo paradigma participativo de los visitantes en las propuestas culturales de los museos, y un análisis en concreto de estas problemáticas en diálogo con el proyecto expositivo Los rostros de la Argentina moderna, 1880-1914, que se llevó a cabo en el Museo Roca, Instituto de Investigaciones Históricas, entre los años 2018 y 2019. Tendremos también algunas imágenes de esa experiencia, así que bueno, yo espero que lo disfruten mucho. Carolina Carman es la directora del Museo Roca, es profesora y licenciada en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, tiene como líneas de investigación la historia y el presente de los museos de historia, es autora del libro Los orígenes del Museo Histórico Nacional, publicado por Prometeo en 2013, docente adjunta del seminario Desafíos y Problemas para el historiador o la historiadora en los museos, y además de directora del Museo Roca, participó en la curaduría de exhibiciones de contenido histórico en la Biblioteca Nacional y en otros lugares. Ha sido también gestora y partícipe de diversos proyectos de divulgación en historia. En cuanto a Fernando Gómez, es licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y doctorando en Historia también en la UBA. Ha sido coordinador de proyectos en el Museo Roca y además es docente de Historia Argentina 1 del periodo tardocolonial y la primera parte de la independencia en la UBA y en la Universidad de General Sarmiento. Ha dictado asimismo el seminario Desafíos y Problemas para los historiadores en los museos y tiene como línea de investigación las exhibiciones y públicos en el Museo de Historia y Construcciones de Legitimidad Política en el Río de la Plata postrevolucionario. Ha desarrollado también guiones curatoriales y museográficos en el Museo Roca. Y además de esta exposición que mencionamos recién, ha trabajado en el correspondiente a esa guerra grande, Mujeres, Ejércitos y Debates, y el museo que fue casa. Así que, bueno, con mucho gusto les dejo la palabra a Carolina Carman y les pido nuevamente, por favor, a los que vayan llegando, que me apaguen sus micrófonos y sus audios para evitar problemas de conexión. Así que bueno, muchas gracias, Carolina. Te dejo la palabra a vos. Bueno, muchas gracias, Julio, por la presentación. Gracias en general a la doctora Noemí Goldman, bueno, a Nora Souto, el personal del instituto, por este espacio, digamos, por generar la posibilidad de poder poner una vez más en diálogo al campo académico con el campo de los museos, que es un poco el tema que nos ocupa y ha ocupado a los colegas que nos precedieron en este ciclo, y bueno, más aún pensando que esto sucede en el contexto del centenario del instituto. Así que muy contentos de estar aquí, cerrando el ciclo, junto a Fernando Gómez. Hola a todos, ¿cómo andan? Y bueno, es como difícil esto de la virtualidad, tiene algunas ventajas y otras cosas a las que nos tenemos que acostumbrar, con esto de, por ejemplo, imaginar quiénes son los que nos están escuchando, aunque algunos los podemos ver acá en el Zoom, pero bueno, pensamos que seguramente sean investigadores o personas que trabajan en museos o que estudian en torno a los museos, historiadores, etc. Entonces, en esta línea, pensando en las inquietudes que ustedes puedan traer, y nos alegra un montón ver que se están sumando de diferentes lugares del país, esto es una de las grandes ventajas de la virtualidad, lo que vamos a tratar de hacer es problematizar algunas cuestiones con el afán de reflexionar y de abrir una vez más la discusión. En este sentido, nos interesa mucho poder dialogar con ustedes, de modo que les pedimos que vayan anotando sus preguntas, sus inquietudes, que las vamos a retomar al final de esta charla. Les contamos también que, bueno, que hemos podido reunirnos hoy en el museo
porque se supone en principio que estamos inmunizados ante el virus del COVID, así que bueno, eso nos dio la posibilidad también de compartir el espacio que nos parecía como más interesante. Y bueno, entonces como bien decía Julio, lo que vamos a conversar ahora es en torno a la interacción de los legados y las propuestas contemporáneas en los museos de historia en la Argentina, focalizando particularmente en museos nacionales. Para ordenar un poquito la exposición, en primer lugar yo voy a hablar sobre esta cuestión, de cómo poner en diálogo los legados y las propuestas de quienes estamos en la gestión de museos en estos tiempos. En una segunda parte, Fernando se va a referir a la relación de los museos con el campo académico y la relación también con los públicos. Y por último vamos a compartir algunas reflexiones en torno a la experiencia de gestión concreta que venimos llevando en el Museo Roca desde el año 2017. Bueno, entonces, como plantea la historiografía contemporánea sobre museos, tema sobre el cual además han disertado varios de nuestros colegas, especialmente María Elida Blasco y Nora Pagano, sabemos que los orígenes de los museos de historia y de la noción de patrimonio están asociados a los procesos de formación de narrativas visuales en el marco de los estados nacionales, ¿no es cierto?, en América Latina, asociados a los procesos de consolidación de esos estados, y por lo tanto a la construcción de representaciones en torno a los procesos de revolución y guerra de la independencia que marcaron los mitos de orígenes de cada nación. En este sentido sabemos que los museos fueron creados como espacios de acopio, de resguardo y exhibición de colecciones vinculadas con los hombres públicos y los episodios considerados célebres o dignos de destacar de la historia nacional. Sus élites fundacionales proyectaron entonces estos espacios como instituciones dedicadas a la construcción de memoria y la educación de la ciudadanía. A pesar de su relevancia relativa para el Estado Nacional, tema que discute la historiografía contemporánea sobre museos, estos han logrado trascender paulatinamente sus puertas, desplegando su influencia en diversos ámbitos de la sociedad, en particular en las escuelas y las Fuerzas Armadas. Sus improntas fundacionales han sido asumidas y escasamente cuestionadas durante buena parte del siglo XX. Pero, afortunadamente, desde hace ya algunas décadas, en diálogo, por supuesto, con transformaciones historiográficas, políticas e ideológicas, particularmente a partir de la recuperación de la democracia en los años 80, los museos comenzaron a problematizar aquellas características que marcaron su impronta y su devenir. Las ideas, entonces, que focalizan en la necesidad de otorgarle voz a los procesos sociales, a los actores del pasado, desde una perspectiva atenta a la diversidad y al lugar que han ocupado las clases subalternizadas en la historia, comenzaron a abrirse paso en muchos museos. Pero a su vez, y este es el tema sobre el que vamos a disertar, perviven en los museos muchas de aquellas marcas de origen, ¿no es cierto?, que están presentes en forma material e inmaterial, en las colecciones, en los edificios, en los nombres de los museos, incluso a veces en las representaciones de los equipos de trabajo en cuanto a los temas que ocupan a cada una de estas instituciones. Entonces es en la intersección entre el pasado y el presente, entre las ideas y la praxis museológica, donde vamos a poner el foco, y en este sentido es muy interesante poder pensarse un poco entre la investigación en torno a la historia de museos y la experiencia de la gestión, ¿no? Eso es como el lugar en donde nos queremos hoy posicionar para esta charla. En cuanto a los legados, bueno, sabemos que las transformaciones en museos son contundentes, son indudables. También sabemos que hay mucho camino por recorrer, o sea que el campo, digamos, en este sentido de la gestión es desparejo. Y sabemos que, y esto nos parece muy importante, estos legados que cada institución lleva sobre sí constituyen una herencia, o muchas herencias, digamos, con las cuales es necesario dialogar y saber sobre todo tomar distancia, ¿no? Pensar esos legados en forma crítica, tomando esta distancia para poder pensarlos y responder la pregunta de qué hacer con ellos, ¿no es cierto? Desde luego no se trata de tirar por la borda los pasados de los museos, sino de poder resignificarlos y pensarlos críticamente. ¿Con qué propósito? Con el de generar contenidos interesantes, contenidos que interpelen a la sociedad, contenidos que pongan en diálogo el espacio académico y el campo de los museos, una vez más,
y también puedan interactuar con los públicos y comunidades. Entonces, la primera pregunta que nos surge cuando nos toca gestionar museos es: ¿cómo hacemos para problematizar esos legados? ¿Cómo los incluimos constructivamente en nuestras misiones renovadas, teniendo en cuenta que su peso real y simbólico es realmente contundente, a veces abrumador, tanto en lo explícito como en lo implícito? Entonces, lo que pensamos con Fernando son algunas claves en cuanto a cómo pensar y resignificar estos legados, claves que no están cerradas, ¿no es cierto? No pretendemos exponer un manual de respuestas, sino abrir las preguntas. Una primera cuestión que nos parece clave es el de conocer las historias institucionales y conocer las colecciones. El conocimiento de la historia de los museos donde trabajamos es, sin dudas, o debería serlo, un aspecto fundamental para llevar a cabo las transformaciones que nos proponemos. Los equipos de los actuales museos entendemos que son cada vez más conscientes de la necesidad de explorar, construir estos conocimientos y articularlos con las líneas de gestión. Este aspecto es un aspecto muy positivo que ha comenzado a suceder, digamos, en los museos nacionales, que han empezado a poner en valor sus archivos, a investigar sus historias, pero sin embargo es un camino en el que hay muchísimo por recorrer, y de hecho no es casualidad que los archivos de las historias institucionales ocupen un lugar prácticamente marginal en los archivos de los museos, ¿no es cierto? En general, lo que más se destaca de las colecciones son los bienes culturales o bien los archivos externos que han ingresado como donaciones o eventualmente compras a esas instituciones. Claro, incluso hay instituciones que este archivo es un archivo administrativo, que no es pensado como material histórico para tener en consideración para pensar la historia de los museos, ¿no? Eso Exacto. Es interesante también. Exacto, el hecho de que sean archivos administrativos nos está hablando de cuál es el lugar, ¿no es cierto?, que a nivel institucional se le ha dado a lo largo de la historia de los museos a sus propios reservorios históricos. Por otro lado, también está la cuestión de que en general se supone que en los museos los acervos de bienes culturales tienen que estar destinados al público general o de no especialistas, mientras que los fondos documentales deben estar destinados más bien a los investigadores. Nosotros ahí creemos que tiene que haber una mayor interacción y pensar creativamente propuestas para que los archivos documentales también puedan ser puestos a disposición del conocimiento y el disfrute de los no especialistas. En cuanto a la investigación de colecciones, creemos que es una tarea imprescindible para pensar y resignificar el patrimonio de los museos. En general, el conocimiento de las colecciones por parte de los equipos suele ser bastante precario. Tal vez esta situación se deba al escaso vínculo que históricamente los museos han tenido con el campo académico, ya que los y las historiadores y historiadoras solemos no tener una formación, como decía la vez pasada Gabriel Di Meglio, sensible a la cultura material, tal como sí sucede con los arqueólogos, los antropólogos y los historiadores del arte. Lo cierto entonces es que la investigación de colecciones es un terreno donde hay mucho trabajo pendiente, y también sucede que muchas veces los acervos institucionales son investigados por especialistas externos, ¿no es cierto?, investigadores académicos, pero no siempre sucede que luego se genere un diálogo entre esas investigaciones externas y los equipos de los museos. Entonces creemos que más allá de las voluntades, se necesitan programas específicos para que se pueda lograr esa articulación. Un mayor conocimiento de las colecciones brindaría además mayores posibilidades narrativas, abriendo el abanico de qué cosas podemos preguntarle a los objetos, en qué sentido esos objetos pueden ser interpelados, ¿no es cierto?, pensados como prismas para recorrer una época o recorrer una biografía. Además sería deseable que, bueno, esto, ¿no?, como ir en esta línea y generar investigación, no solamente cuando tenemos que producir una exhibición, ¿no es cierto?, sino generar investigación de un modo sistemático en los museos. Una segunda cuestión que me parece clave es la de entender a los museos como campo de fuerzas complejos, ¿no? Los museos son campos donde se cruzan fuerzas diferentes, donde confluyen diversos ámbitos de producción de saberes y experiencias. Por un lado tenemos las gestiones, los equipos de trabajo, las expectativas de públicos y comunidades. Tenemos a los descendientes de figuras públicas del pasado que llevan el nombre de los museos y donantes de colecciones,
y que de una forma u otra siempre ocupan un lugar en esa configuración de fuerzas, querramos o no reconocerlo. Además, los museos públicos forman parte de organismos que tienen sus propias agendas y que de acuerdo a los distintos gobiernos también están atravesados por modelos de gestión y por posicionamientos políticos e ideológicos que pueden impactar en mayor o menor medida en los proyectos y las agendas específicas de los museos. ¿Por qué decimos esto? Porque pensamos que tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos para poder analizar cuál es la compleja trama en la que se desenvuelven nuestras instituciones. Por ejemplo, los museos que llevan nombres concretos de personas públicas pueden y deberían desarrollar líneas críticas en torno a esta figura, ya vamos a conversar un poquito sobre el museo que nos ocupa, y esto de por sí supone un enorme desafío, ¿no? Pensar que el museo, digamos, que lleva el nombre de una persona pública, no debe necesariamente presentar un discurso apologético, por el contrario, debe tener una mirada crítica sobre esa figura. Bueno, esto que parece tal vez una obviedad, no resulta así cuando nos metemos a explorar esos museos en particular. Y pensando en esta tarea que hablábamos al comienzo, de la resignificación de legados, querríamos traer esta charla a las reflexiones del historiador Mark Turner, en torno al qué hacer con los museos, ¿no? Turner sostiene que los museos son dispositivos culturales cuyas producciones y discursos suelen ser mucho más expresivos de sí mismos que de aquello que creen narrar o que proyectan narrar. En cada relato, entonces, hay silencios y censuras que también arman, en general sin plena conciencia, las historias que los museos eligen contar sobre sí mismos. En este sentido, Turner nos invita a descubrir los presupuestos, las indulgencias y los autohalagos que los museos se propician a sí mismos en sus exhibiciones. El citado autor se pregunta entonces, a partir de estas ideas, si es posible narrar esos pasados, ¿no es cierto?, mediante la reunión y exhibición de colecciones, dejando entrever una postura de cierta desconfianza en cuanto a la realización de este anhelo. De allí el carácter en cierto sentido ficcional que atribuye a los museos. Si bien nosotros somos menos escépticos que Turner, porque si no lo fuésemos no podríamos trabajar en la gestión de un museo, pensamos que es importante ser cautelosos y críticos con respecto a estas cuestiones y que esto no es una tarea sencilla. Efectivamente, aun si los curadores y las curadoras en museos dialogan con el campo académico, las exhibiciones no dejan de tener mucho de invención, de trabajo creativo, en el sentido de que suponen la construcción de un dispositivo novedoso, que no es el texto de historia. Entonces, bueno, esto para tenerlo presente en cuanto a todo lo que podamos producir y pensar desde los museos. Otra cuestión importante es la de tomar conciencia en torno al sentido de estos legados de los que venimos hablando en el quehacer contemporáneo de los museos. Podemos brindar muchos ejemplos al respecto. El Museo Histórico Nacional, lo tomamos aquí porque fue el primer museo histórico en el país, en su género, a pesar de sus recientes y alentadoras transformaciones durante la gestión de Gabriel Di Meglio y otras gestiones anteriores que también trataron de avanzar en esta dirección, ha llegado al siglo XXI con muchos de los sentidos que le atribuyó Adolfo Pedro Carranza, su fundador, y cuyo legado han continuado sus sucesores hasta tiempos recientes, a veces con más conciencia, a veces más como una suerte de inercia de los tiempos. Por ejemplo, los bustos y cañones en el patio de ingreso, la reconstrucción museográfica de la habitación de San Martín en Boulogne-sur-Mer, los cuadros producidos en el Centenario y ubicados una y otra vez en salas destinadas a narrar la Revolución de Mayo y la Guerra de la Independencia, incluso la reciente galería de armas que culmina en el sable corvo del Libertador, y aquí no fue Carranza, digamos, todas ellas son expresiones más o menos contemporáneas de aquel legado que sigue vigente en diversos sentidos. El Museo Mitre, digamos, por tomar otro museo nacional con una tipología específica, la tipología de la Casa Museo, presenta la vivienda en la que vivió Bartolomé Mitre con las menores variaciones posibles, como si algo de este conservar el espacio del modo más cercano posible a la vida en la antigua casa fuera una virtud en sí misma. La captación de un momento del pasado, su cuidado y preservación parecen ser claves que hablan de la propia lógica de su fundación,
El Museo Mitre fue creado, como lo ha estudiado María Delida Blasco, un año después de la muerte del prócer. Por solo citar un ejemplo muy concreto, en su habitación, en la habitación, digamos, en la que dormía Bartolomé Mitre, aún se conservan sus pijamas, solo que catalogados y envueltos en materiales especiales, de acuerdo a modernos criterios de conservación. Entonces, en los ejemplos puntuales que estamos mencionando, y podríamos tomar ejemplos para todos los museos, estos están en clave turneriana, expresando más sus propias historias que los temas del pasado sobre los cuales desarrollan propuestas de contenido. Desde luego, sin embargo, estos dos polos conviven con mayor o menor peso de acuerdo a las gestiones, incluso a los espacios y programas educativos dentro de los museos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en paralelo a estos legados, tienen lugar exhibiciones y propuestas educativas y culturales que rompen las improntas fundacionales, que son renovadoras, de modo que en todo caso se requeriría un trabajo de investigación amplio para poder percibir cuáles son los límites y las posibilidades de desafiar estos legados en la gestión. Bueno, otra cuestión importante para señalar es lo que llamamos el respeto por el encanto de los objetos en los museos. ¿Qué queremos decir con esto? Si bien es saludable y esperable que pensemos desde perspectivas críticas, seguramente todos los que estamos aquí coincidimos en esta idea, es a la vez esperable que seamos respetuosos de los encantos que producen o aquello que evocan los objetos en el marco de los museos. En este sentido, entendemos que la misión de tomar conciencia en torno a la politicidad de los patrimonios no significa que nosotros tengamos la facultad de despojarlos de sus capacidades evocativas y de los sentidos trascendentes que esos objetos han ido construyendo, o que las personas, digamos, a cargo de esos patrimonios han ido construyendo juntas con las comunidades a lo largo del tiempo. En esta dirección querría citar una idea que planteó Nora Pagano cuando citó a su vez al historiador Christophe Pomian, quien ha reflexionado con singular profundidad, ¿no es cierto?, en torno al valor simbólico de los objetos de culto en los museos, presentándolos como semióforos, ¿no?, como esto de intermediarios entre aquel mundo invisible que representan, un mundo al que no se puede acceder, a un mundo trascendente, y el mundo visible del espectador profano que observa sus objetos en el entorno del museo y que los puede disfrutar desde este registro. A la vez, el historiador David Lowenthal sostiene que las reliquias, como vías de acceso al pasado, tienen la virtud de ser visibles a cualquier observador, y en este sentido generan una relación mucho más inmediata y más tangible que la historia y que la memoria, que siempre requieren de algún tipo de ejercicio de abstracción. Así que con estas ideas creemos que nos toca a los historiadores o a todos los profesionales técnicos que hacemos los museos, de pensar críticamente las colecciones, pero también de hacer un ejercicio de humildad, ¿no es cierto? Y poder pensar cómo hacemos para respetar esto que los objetos generan y que se ha ido construyendo a lo largo de generaciones, y al mismo tiempo poder tomar distancia y avanzar hacia nuestra voluntad transformadora. Sí, yo diría respetar y también tomar en consideración o utilizarlos en un sentido entrecomillado, ¿no? Para generar otro tipo de dispositivos o de conocimiento dentro del museo, ¿no? O sea, tomar ese encanto evocativo y a partir de ahí generar un disparador para nuevas preguntas, nuevas inquietudes o planteos de otras características, ¿no es cierto? Y también lo que podemos es construir nuevos sentidos evocativos con objetos que hasta entonces el museo no había tenido en cuenta, ¿no? Y esto nos remite al carácter siempre construido del patrimonio. Entonces esto también puede ser una vía interesante para pensar en el museo, ¿no? Que aquellas colecciones a las que se atribuyó ser objetos de valor histórico, bueno, pueden ser otras y pueden ser también resignificadas y se le pueden otorgar nuevos sentidos. Como plantea la historiadora del arte Guillermina Fresoli, a propósito de los museos de Ingeniero White, podemos generar desde el museo una suerte de demanda al espectador para que éste también pueda participar de esos procesos de construcción de sentido. Y en esta línea, en la que venimos conversando de los legados y de esta idea del respeto por los encantos de los objetos en museos, quisiera mostrar una imagen que me parece muy emblemática, muy significativa, que es, gracias. Bueno,
muchas reconocerán esta imagen, es la reconstrucción de la habitación mortuoria de José de San Martín, en Boulogne-sur-Mer, en el Museo Histórico Nacional. Esto es un dispositivo museográfico que se crea en la década del 30, ya con plena conciencia por parte de los gestores del museo en ese momento, de esto de acercar el pasado a los públicos, bueno, en ese momento nos hablaba de los públicos en plural, no solo desde una línea más bien intelectual, sino también apelando a la emotividad. Y lo cierto es que muchos visitantes se emocionan en el acto de contemplación de este espacio. Cuando a comienzos del siglo XXI se llevó adelante un proceso de renovación en el museo con nuevas perspectivas críticas, esto fue la gestión de Pepe Pérez Goyán, muchas veces los y las educadoras del museo, bueno, me incluyo en alguna de esas visitas en las que participé, la habitación de San Martín era presentada como un dispositivo museográfico, es decir, como una construcción asociada a las representaciones en torno a la vida y la muerte del prócer. Entonces, lo que sucedía es que se creaba un discurso, se presentaba un discurso desacralizador, que si bien estaba completamente en lo cierto, de algún modo impugnaba este encanto evocador que estamos hablando, que generaba en los públicos la contemplación de esta reconstrucción museográfica. Entonces, bueno, esto me parece que es un buen ejemplo para pensar cómo trabajar con estas tensiones y cómo lograr equilibrios, que es lo más difícil. Perdón, pero no se ve la imagen. Si quieren, intento yo compartirla. ¿Puede ser? No sé si perdón, ustedes la están viendo. porque acá nos dice está compartiendo la pantalla, pero bueno, sí. Sí, se ve la pantalla, pero si no podemos hacer eso. Yo lo detengo y la comparto yo, a ver qué pasa. Bueno, a lo mejor gracias, ahí Julio. se puede ver, de nada. Bueno, por último, y para cederle la palabra a Fernando, no sé si, bueno, esperemos a que se pueda ver la imagen. No sé si ahora la pueden ver, la pantalla. Sí, pero vemos todos los cuadraditos, no vemos la imagen. Sí, eso es lo mismo que pasaba allí. Y acá me sale que estoy compartiendo. Es algo medio extraño, no sé. A ver, si puedo ponerlo así, a ver si... Intento de vuelta, porque además me sale el uso compartido de la pantalla y me dice que está ahí compartiendo la que corresponde, pero es como que sí, como que solo se... Con doble clic en el... doble clic en la imagen. A ver. A ver, presentación. Yo creo que había hecho. No sé si ahí también aparece, ¿no? No, si probamos con el Power. El Power, tenés también el Bien, Power. bárbaro. Probamos con el Power, entonces. Ahora inserto el Power y vemos... ¿Yo? No, está probando él, me parece. Sí, sí. Sí, lo pruebo yo y a ver qué ocurre. A ver. Ahí no se ve. No se ve tampoco, ¿no? No, se ve como la carpeta, digamos. Claro, sí, no, acá debería estar, estoy compartiendo, así que Julio, ese es el... Intenta cerrar la carpeta, minimizala o cerrala. Cierro la carpeta, bien, bárbaro. A ver si con eso aparece el PowerPoint. A ver. Bueno, creo que no nos acompañan las imágenes. A ver ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora se ve. Ah, genial. Bien, bárbaro. Bueno, me van indicando entonces, digamos, cuando quieren saltar a otra. Perfecto, gracias. Bueno, entonces acá está la imagen de la reconstrucción de la habitación de San Martín en Boulogne-sur-Mer en el Museo Histórico Nacional, a la que hacía referencia, digamos, como ejemplo de estas tensiones que estaba comentando, ¿no? Entre cómo trabajar con un discurso crítico y a la vez respetar esas emotividades construidas a lo largo del tiempo en los espectadores y el público de los museos. Y entonces, por último, antes de cederle la palabra a Fernando, quería comentar algo sobre el tema de la polisemia de los objetos, que es otra de las claves, digamos, para pensar estos legados. Esto también lo comentó Gabriel en su exposición. Sabemos que los objetos en museos son generosos, precisamente porque permiten construir sentidos polisémicos, que están asociados, o pueden estarlo, no solamente
a los propios objetos y las historias de sus donantes, de los coleccionistas, o de los objetos como objetos de uso, antes de convertirse en objetos de culto en los museos, sino también a los procesos de producción de esos objetos que nos abren como todo un nuevo abanico de posibilidades narrativas. En este caso traje a colación 2 ejemplos. Julio, si podés pasar las siguientes, gracias. Bien, este es un neceser que se encuentra en el Museo Roca, perteneció a Roca. Es un objeto de su vida privada que además conserva el aroma de un antiguo perfume. Entonces, con este neceser podríamos hacer muchas cosas. Tal vez intentar asomarnos a la vida personal de Roca para proponer una conexión de aquello que evoca desde un registro apologético, nostálgico, pero este no es el camino que elegimos, sino más bien el de pensar al neceser como un objeto de uso de las élites dirigentes, que nos conecta con el viaje a Europa, con el ideal de progreso que abrigaban estas élites, y todo ello nos remite asimismo a las huellas de un país agroexportador y admirador de la Europa industrial. Nos conecta finalmente con la experiencia de poder sentir una fragancia en un museo, si puede ser la siguiente. Este es el perfume que logramos llegar a conocer, que era el que usaba Julio Argentino Roca, se llama Fragancia Sor María Clementina, del cual conseguimos un frasquito en Berlín y lo pudimos traer al museo y sumar a la exhibición. Y de este modo podemos romper por un momento el registro intelectual del recorrido de la exhibición para poder abrir nuevas posibilidades mediante los sentidos. Una visitante expresó una vez en un taller en el Museo Roca, Roca usaba el mismo perfume que mi abuelo, una colonia limonada. La siguiente imagen, por favor. Aquí lo vemos entonces en el contexto de la vitrina. La siguiente, por favor. Aquí la colonia original que utilizaba Roca, que el público se podía probar. Y si pueden ser las siguientes para ya cerrar la idea. Estos objetos que vamos a ver, si querés, Julio, mientras tanto ir pasando, son objetos ceremoniales que el museo posee. Se trata de pequeñas palas, badilejos, medallas, etc., vinculadas con la inauguración de obras públicas. Estos objetos pueden ser pensados como obras de orfebrería, pensados también como expresiones de propaganda estatal en torno a las obras públicas, y también como parte de una relación dialéctica entre los objetos ceremoniales y las herramientas reales con que las clases trabajadoras levantaron edificios, puertos y puentes en aquel periodo de construcción del Estado Nacional. Por eso en la vitrina ustedes podrán observar, perdón, volvemos un momento al anterior, cómo expusimos los objetos ceremoniales en contraposición con un martillo real, ¿no? Un martillo de trabajo. Entonces nuevamente se trata de pensar de modo creativo las colecciones que forman nuestros museos para poder trabajar con los sentidos polisémicos que aquellas nos ofrecen. Bueno, así que hasta acá un poco esto de cómo trabajar con los legados, y una cuestión clave que la va a retomar ahora Fernando es cómo es muy importante que sean la totalidad de los equipos de los museos los que se involucren en estos procesos de transformaciones. No tiene demasiado sentido aquel museo que transforma solamente con la convocatoria al especialista externo, o en aquellos procesos donde participan algunos profesionales del museo, sino que todos los trabajadores y trabajadoras en sus diferentes saberes técnicos y profesionales deben estar de algún modo comprometidos e involucrados en los procesos de transformación. Digo, no solo porque esto suene lindo decirlo, sino porque realmente impacta en las prácticas concretas con el público, en la comunicación, en los criterios de conservación, de modo que este nos parece realmente un aspecto central. Bueno, te cedo entonces la palabra. Esto último que decía Carolina es realmente importante, es muy difícil de lograr en muchos casos, pero ciertamente que cuando todo el equipo del museo está, para decirlo rápido, está al tanto de lo que se está haciendo, e incluso emitió su opinión, aunque tenga un saber originario de base de otras características o lejanas, incluso a lo que uno suma para pensar exhibiciones o actividades educativas, siempre le da más fuerza, más vigor a las transformaciones, a los cambios que se van haciendo, ¿no? Bueno, un poco yo les voy a contar cuál era el legado que teníamos acá en el Museo Roca, cuáles eran los legados que atravesaban esta institución. Los que conocen el museo, si querés, Julio, pasá a la próxima.
Ahí está, el museo, este es José Arce. El museo es un museo un tanto difícil de clasificar, porque es una casa, ¿no es cierto? La primera pregunta que se hace el público es si era la casa de Roca, y ahí aparece este señor que están viendo en pantalla, José Arce, porque justamente el museo no era una casa de Roca, era una casa de este señor, José Arce, una figura de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y unos años más también, podríamos decir. En la fundación del museo es justamente en el año 61, cuando Arce dona la casa, su casa, al Estado. Vivía José Arce y Amelia Bazán, su mujer, y entonces es un museo referido a una figura pública como es Julio Argentino Roca, pero al mismo tiempo también era una casa, ¿no? Está esta doble tensión, una tensión de origen. De hecho, Arce y su mujer van a seguir viviendo en la parte superior del museo, y Arce va a ser el primer director hasta el momento de su muerte, ¿no? El museo se crea, decía, en el año 61 y se inaugura finalmente, luego de todas las cuestiones burocráticas y la preparación, en el año 64, ¿no? Es un momento interesante para inaugurar este tipo de museos. Una de las preguntas que nosotros nos hacíamos tiene que ver con cómo este tipo, justamente lo hablábamos mucho con Nora Pagano, que nos enseñó bastante sobre el periodo, porque claro, el museo se aleja de muchos de los temas centrales que uno tiene en mente cuando piensa la década de los 60, y sobre todo finales de la década de los 60, todo ese momento de transformación, la emergencia de la juventud y de distintas inquietudes que van desde lo estético, lo cultural, hasta lógicamente lo político, con todas las eclosiones que se dan, no solo en Argentina, ¿no? A nivel mundial a fines de la década del 60, y sin embargo este espacio es un espacio tradicional, de tinte conservador, con una asociación amigos que acompaña a Arce en la fundación, que va en otra línea y en otra perspectiva con todas esas ideas. Nora Pagano nos ayudó a pensar que esto efectivamente era algo bastante probable de ocurrir en esos tiempos, ¿no? Y esa fundación del museo también es interesante porque encontramos un primer legado, una matriz, ¿no? Para pensar en las propias bases está del museo. Arce lo escribe, digamos, ¿no? Que la institución se crea para estudiar y divulgar la figura de Julio Argentino Roca, ¿no? Ahí sí uno podría entender esta idea apologética, ¿no? Que decía Carolina, que es justamente lo que uno hoy está poniendo en tensión o están removiendo para volver a pensar este tipo de museos referidos a personas, ¿no? Aportándoles un contexto o por lo menos mirándolo desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, ahí podés pasar, Julio, a la siguiente. Tenemos el momento de ahí está la firma, el Frondizi, el presidente que recibe de Arce el museo, ¿no? Y fíjense qué interesante, podés pasar, Julio. Ahí tenemos otra. Este es el momento de la inauguración, ¿no? Un momento donde incluso está presente la hija de Roca, Agustina. Y pasa la siguiente también, Julio. Ahí decíamos, esta frase es una frase muy ilustrativa de cómo se pensaba la historia desde ese primer Museo Roca, ¿no? Es una frase, como pueden ver en latín, ¿no? Amicus Plato sed magic amicas veritas, ¿no? Es una frase atribuida a Aristóteles, ¿no? Que la traducción sería soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, una traducción aproximada, pero bastante referida por Arce en distintos escritos, en actas administrativas que él nos dejó. Y ahí vemos entonces un anhelo de objetividad, ¿no? Una idea de buscar la verdad en la historia, además de, lógicamente, la cuestión de forma, ¿no? La utilización del latín como para darse cierta relevancia intelectual a esta nueva casa de estudios, ¿no? Porque ahí acabo de decir algo central, ¿no? Que también está bueno repasar, que tiene que ver con este legado de orígenes, ¿no? Arce, como les decía, dona la casa para que se constituya el Museo Roca, pero al poco tiempo de la apertura empieza a repensar y empieza a revisar esta donación, y él termina decidiendo que el museo en realidad no va a ser un centro de exposiciones, un centro de exhibiciones, sino que lo va a tornar un centro de estudios. Claro, la mayoría de la gente tenía en mente otro tipo de institución, tenía en la cabeza un museo como un lugar donde ir a ver exhibiciones, conocer el pasado, y entonces Arce se ve obligado
a hacer un papel, pasar a la siguiente, Julio, explicando claramente esto que yo les contaba. Dice entonces, este museo no tiene objetos en exhibición, solo posee libros y documentos referentes a General Roca y a su época. Es un centro de estudios. O sea, este museo no es un museo, es un centro de estudios, ¿no? Esto es bastante interesante para pensar, sobre todo porque en el plan original nosotros encontramos que Arce mismo había dispuesto que 2 salas tenían que estar dispuestas para la exhibición de vitrinas con objetos, ¿no? Entonces, lo que pudimos advertir es que efectivamente hubo un cambio de planes, ¿no? Para decirlo rápido, y Arce trató de que la gente deje de fluir, por lo que, claro, en definitiva, si uno lo piensa en términos más terrenales, era todavía su casa, él seguía viviendo en la parte superior, y entonces ahí trató, en algún sentido, de acotar el espacio institucional público, social, podríamos decir, a lo que es un centro de estudio. Bueno, el hecho de que Arce y su mujer sigan viviendo arriba deja una tensión en la institución. ¿Por qué? Porque la parte superior finalmente va a donarse al Estado y va a ser parte del actual Museo Roca, ¿no? Cuando nos vengan a visitar después de la pandemia, van a poder circular por allí, y entonces, como les decía, se genera una tensión porque la institución es al mismo tiempo un museo referido a Julio Argentino Roca y una casa, ¿no? Porque en la parte superior todavía hay una impronta muy fuerte del propio Arce y su mujer, ¿no? Entonces tenemos esa tensión entre un museo casa y un museo referido a una persona. Ahora, Julio, quizá lo mejor es que dejes de compartir, así me ven un poco hablando, y después volvemos en todo caso. Acá estoy. Bueno, cerrando un poco este tema de los legados, y volviendo a las preguntas originales que Carolina decía que nos habían movilizado a compartir esta charla, que originalmente la habíamos pensado como un taller, ¿no? Porque está bueno esto de compartir experiencias de gestión y escuchar y aprender también de otras experiencias. No todas las reflexiones tienen un contenido abstracto, lógicamente, pero también hay bastante de autorreferencial, ¿no? Y en la sumatoria de experiencias muchas veces uno aprende y sigue pensando cosas, ¿no? Pero decía yo que Carolina les había contado que uno de los temas que a nosotros nos hace reflexionar continuamente es cómo llegamos desde un espacio académico, desde lo que podría ser desde la facultad, en este caso puntual de la Facultad de Filosofía y Letras, cómo llegamos al museo, ¿no? Y cuántas cosas de las que nos tenemos que despojar, ¿no? Y cuántas otras nos tenemos que arropar para empezar a trabajar en los museos, ¿no? El hecho de que todos los que en algún momento hicimos trabajos historiográficos, viendo las distintas escuelas en forma metódica, bueno, con Carolina y con una serie de compañeros compartimos la creación de un libro donde precisamente estudiábamos todas las escuelas historiográficas en la cátedra de Jorge Hellman. Bueno, Carolina mismo hizo el trabajo sobre el Museo Histórico Nacional que Julio refería. Entonces, yo siempre digo, a modo de chiste, que estamos atravesando la tesis 11, la vieja tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, porque tenemos que dejar de reflexionar historiográficamente y sobre las instituciones y empezar a hacerlas. Lo que, como también se refirió en estas charlas, es algo muy difícil, ¿no? Y que aparece entonces toda otra serie de cuestiones para considerar, y uno también, como decía Élida, ¿no? En estos diálogos entre la gestión y lo académico aprende mucho, ¿no? Muchas veces aprende mucho de ese pasado que antes estudió sin verlo con alguna perspectiva de gestión detrás, para entender ciertos límites, perspectivas, restricciones y condicionantes que uno muchas veces pasa por alto como investigador. Pero bueno, volviendo al tema en sí, una de las cosas de las cuales nos tuvimos que despojar es esta idea de lo que nosotros llamamos las voluntades ilustradas, ¿no? La idea de educar desde la facultad, desde los consensos historiográficos, y llevar al público lo último en términos historiográficos, y tener la voz siempre, y la voz autorizada, ¿no? Esa voluntad ilustrada de llevar el saber muchas veces genera bastantes más problemas que soluciones. Entonces, efectivamente hay que tener en cuenta cómo hoy los museos empiezan a pensar a los públicos, ¿no? Cómo empiezan a pensar a los públicos, cómo el protagonismo en muchos casos, algo que mencionaban
también Gabriel Di Meglio, Joana puntualmente, ¿no? Cómo los museos dejan de pensar en los objetos como prioritarios y empiezan a pensar también en los sujetos que habitan los museos y que efectivamente están entonces dándole esa vida que necesariamente tienen que tener estas instituciones, ¿no? Y ahí entonces uno encuentra que aquella voluntad ilustrada muchas veces fue dejada de lado y apareció la idea de la divulgación, ¿no? En muchos casos la divulgación pensada como, bueno, un saber adaptado a otro tipo de escenarios, pero encontramos que este es un paso importante, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tiene un problema y es el hecho de seguir concibiendo de forma unidireccional el lugar del saber, de la voz autorizada, la voz cantante, ¿no? Y quién es el receptor. Y entonces ahí aparecen distintas tensiones en torno a la participación de los públicos, ¿no? Estamos todos de acuerdo en general en lo que vendría a ser la renovación de los espacios de museos. Estamos de acuerdo, decía yo, en que los públicos tienen que tener otro lugar. Los públicos tienen que tener otra participación mucho más activa, ¿no es cierto? Pero claro, eso igualmente despierta tensiones, ¿no? Despierta tensiones y se podría hablar mucho, hay distintas aristas para tomar, ¿no? Sobre puntualmente los debates que se abren cuando uno sale de las perspectivas tradicionales, ¿no? Para pensar con ustedes, hoy traje 3 aristas puntuales, ¿no? Algunas que ya se mencionaron, ¿no? Bueno, en primer lugar, decíamos entonces que el público hay que pensarlo ya no como un público que circula silencioso, cavilante, que está haciendo un proceso intelectual de contemplación, como un receptor, ¿no? Hay que dejar de pensarlo así, y entonces hay que empezar a pensarlo como un público participativo, ¿no? Que viene a ser una experiencia que tiene que tener digamos, una comprensión no ya solo desde la lectura de textos, sino de la participación activa, y ahí claramente aparece este dispositivo que es el perfume, pero no solo él. En la exhibición, después van a ver una serie de imágenes que pusimos, en la exhibición aparecen distintas formas que nosotros tratamos de incorporar sensorialmente al público, desde el tacto, desde lo auditivo, ¿no? Ahora hay restricciones por la pandemia, efectivamente, pero esto es algo que nos preocupa. No es algo del todo novedoso, ojo, ¿no? Siempre uno a veces corre el riesgo de querer estar diciendo algo súper nuevo, y como sabe bien Elida Blasco, Udaondo ya en Luján pensaba efectivamente generar una conmoción desde lo sensorial, que no es menor y que hay que tener en cuenta, ¿no? Efectivamente, no es algo novedoso, pero sí nos parece que es algo a tener en consideración. Bueno, también es algo que la gente que viene de historia de la educación, o que trabaja hoy por hoy, bueno, como Silvia y Mariana, incluso a mí Silvia me explicó esto muy bien cuando cursé con ella en su momento, que los educadores ya dejaron de pensar hace mucho tiempo a los niños, a los estudiantes como una tabula rasa, ¿no? Y en pos de buscar ese aprendizaje significativo, la interpelación al conocimiento previo, pero sobre todo a un conocimiento activo, es algo que guía y que, bueno, después fue muy discutido, ¿no? También seguramente alguno se acuerda o está pensando en la historia de los libros y de la lectura, ¿no? Algo que los que leyeron a Roger Chartier en esa línea saben muy bien que para él los libros y ese tipo de obras terminan de ser, podríamos decirlo así, ¿no? Cuando el lector la incorpora, la lee. Es lo que escribe el autor, pero también lo que el lector interpreta, ¿no? Digamos que son las dos cuestiones, ¿no? Claro, esta idea de sumar ese público activo, no es algo fácil. Suena muy lindo, y todos los que me están escuchando y trabajan en museos saben que no es algo fácil. No es fácil por los desafíos que implica, ¿no? Para las propias instituciones, para los equipos. También, ojo, no es fácil porque los públicos ya tienen una idea de lo que van a hacer al museo. Esto lo decía muy bien Silvia, ¿no? Cuando una mala visita escolar de chicos deja en adultos una idea errónea de museo, o que hoy no queremos que esté en la cabeza, ¿no? De esas personas, y hay una contemplación del museo no como un lugar activo donde voy a expresarme o a participar en alguna experiencia. Bueno, a veces nosotros decimos también un poco en chiste, ¿no? Que no sé si alguno se acuerda que hace un tiempo el Papa Francisco dijo: no queremos una fe de museos, ¿no? Y nos mató porque efectivamente el lugar que les estaba dando a los museos era un lugar opaco, ¿no es cierto? Un lugar
como yo decía, de contemplación, ¿no? Calmo, y efectivamente ese es el lugar que muchas veces tiene el público, y por eso digo que no es fácil, porque muchas veces uno puede plantear una actividad con una participación, digamos, muy importante, y no termina de ocurrir eso, ¿no? Como también dijeron en estas charlas, cuando se abre la puerta y entra la gente, empieza la verdad, ¿no? En muchos casos, y empezamos todos a ver qué pasa con aquello que ideamos, ¿no? Pero decía también, esta participación del público tiene variantes de máxima, podríamos pensar, ¿no? Que van de lo que podría llegar a uno pensar como los ecomuseos, ¿no? Los museos pensados desde un inicio, ¿no? Como museos vinculados al entorno y a la comunidad, ¿no? Pero también hay otras posibilidades que son un poco a las que podemos apuntar nosotros y muchos de los que nos están escuchando, ¿no? Y esas posibilidades de participación del público igualmente me parece interesante que no nos tienen que llevar a caer en una, podríamos decir, la ilusión de la libre participación, ¿no? Porque en definitiva, el museo siempre termina, bueno, los estructuralistas, ¿no? Nos han explicado que siempre hay condicionantes, y esa ilusión no es otra cosa que una ilusión de libertad, ¿no? Y el museo termina muchas veces delimitando los espacios de participación, ¿no? Pero también hay otros problemas, ¿no? Por ejemplo, un problema habitual es que el público en muchos casos tiene perspectivas de procesos históricos o de personajes que van totalmente en contra de los consensos historiográficos, y entonces ahí es interesante ver quién tiene la voz, la última palabra, ¿no? La voz, y cómo ordenar esa participación para que el mensaje final no vaya decididamente en contra, ¿no? De ese consenso historiográfico, o que ya la torsión ya sea imposible de generar, ¿no? Pero yo les decía entonces, tenemos 3 debates para pensar esta incorporación del público al museo, ¿no? Una, esta que sería el público en sí, ¿no? Después también podemos pensar desde la museografía, ¿no? Desde una museografía donde el público participe. Esto de lo sensorial, del perfume, está muy bien, ¿no? Ahí quizás podríamos pensar entre un extremo, ¿no? Que sería la vieja solemnidad de contemplar en forma calma, pasiva y quieta, digamos, ¿no? Hasta el otro extremo, y es el riesgo que muchas veces corremos cuando queremos sumar al público de forma activa, que para que se entienda rápido sería caer en la pura diversión, el museo parque de diversiones, ¿no? Seguramente habrán visto algunas experiencias donde ya la torsión de los hechos, de los acontecimientos, de lo que se quiere mostrar, y bueno, termina generándose en un nivel demasiado alto en pos de generar esa diversión, ¿no? Bueno, obviamente hay que considerar en el marco de lo museográfico el tema de los presupuestos, ¿no? No se puede pensar sin saber con qué presupuesto tengo, ¿no? Eso es clave, ya lo mencionó también Gabriel Di Meglio en su conferencia, ¿no? Los museos tienen esa limitación, que es una limitación interesante para considerar, ¿no? Bueno, finalmente para ir cerrando esta parte, el tema del guión, ¿no? El tema del guión es central. También ya habló Gabriel y el equipo, ¿no? Decía yo que es central porque ahí aparece muchas veces una tensión entre el mundo académico y lo que uno puede llegar a concretar efectivamente en el museo. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben muy bien, ¿no? En la academia no somos afectos a los esencialismos, siempre hay matices que considerar, que expresar, idas, vueltas, ¿no? El conocimiento en general no es absoluto, ¿no? También hay una referencia continua a los contextos históricos, y bueno, y muchas veces el público demanda otro tipo de conocimientos, ¿no? Aparecen tensiones por los maniqueísmos, las respuestas, si fue bueno, si fue malo, un periodo, un personaje, ¿no? Eso en muchos casos es complejo de responder desde el mundo académico, y ahí el guión tiene que dar cuenta de ese consenso historiográfico, pero también de las demandas de los públicos, ¿no? También aparece el problema de la teleología, ¿no? Cuando uno quiere hacer el link, el gancho con la actualidad, pero eso despierta en muchos casos un pensamiento teleológico, que todos saben lo que va a pasar, ¿no? O anacrónico, ¿no? Siempre fue todo igual al presente. Eso es un problema que hay que considerar para ver cómo se hace el juego entre lo académico
y el museo, ¿no? Entre la configuración de esas exhibiciones, la participación del público y ese conocimiento académico. Después, una pregunta abierta que les voy a dejar, un debate para pensar, ¿no es cierto? Que es un debate que nosotros nos dimos como equipo y que efectivamente vimos que hay en muchos museos, quizás en las instituciones que ustedes trabajan o trabajaron también apareció, y es, por ejemplo, si en los museos pueden aparecer las discusiones, los debates historiográficos, ¿no? ¿Puede aparecer un debate historiográfico en una vitrina, en una actividad? Uno podría pensar que está bueno porque efectivamente despierta inquietudes, ¿no? Porque genera una perspectiva del conocimiento histórico donde hay una apertura a las interpretaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo puede ser un problema si genera confusión en determinados públicos, y ahí entonces sí estamos haciendo un paso atrás más que un paso adelante. Además, una pregunta adicional es, ¿el museo tiene que tener una voz en el debate o puede ser neutral, ¿no? Esto seguramente que puede haber muchas experiencias a partir de los trabajos en distintos museos, ¿no? Pero me parece que son temas interesantes para ver esa ida y vuelta entre lo académico y el mundo de los museos. Bueno. Vamos entonces con el Museo Roca. Bueno, creo que faltaron unas imágenes. Que Sí, querías compartir. lo que pasa es que paso van a las aparecer imágenes, en si el querés. medio de lo que mande Julio. Ahora yo lo voy contando, pero... Bueno, entonces, para esta última parte de nuestra exposición, y antes de abrir a las preguntas, tenemos también ganas de escucharlos a ustedes, un poco como recuperando estas ideas que venimos planteando de cómo trabajar con los legados, esto que planteaba recién Fernando, cómo trabajar con los públicos y a la vez con los saberes de especialistas del campo académico, de todas estas cuestiones. Les vamos a contar un poquito brevemente cómo ha sido la experiencia de gestión del Museo Roca en estos años que venimos trabajando desde el año 2017. Yo ingresé por entonces al Museo Roca como directora mediante un concurso público que llevó adelante el Ministerio de Cultura de la Nación. Creo que alguien preguntaba recién por ahí de qué organismo dependemos. Dependemos del Ministerio de Cultura de la Nación y de los museos nacionales. Y bueno, al poquito tiempo también se sumó Fernando, y comenzamos a atravesar junto con el equipo del museo, que también, bueno, vivió varios cambios y también varias continuidades, una situación muy similar que fue la de romper en algún sentido aquel legado de Arce que veíamos expresado, objetivado en ese folleto donde dice esto no es un museo, y avanzar hacia la transformación de esta institución en un museo, con una línea de exhibiciones, con propuestas culturales y educativas, con una autoría propia, ¿no? Eso fue lo que nos propusimos y lo que empezamos a trabajar desde entonces. Pero a la vez, aquella impronta del museo que no era museo tenía una fuerza enorme en el Museo Roca, y bueno, un poco tuvimos que ir transitando ese camino de transformación. Lo que nos propusimos entonces fue pensar un museo que pudiera poner en diálogo la figura de Julio Argentino Roca con la historia argentina, los problemas de historia argentina entre 1880 y 1914. Es decir, que no nos interesaba un registro meramente biográfico, y en este sentido para nosotros fue como una liberación, digamos así, el hecho de que esta no fuese la casa de Julio Argentino Roca, ¿no? Porque eso, de las casas museo donde vivieron esas figuras públicas, genera una herencia que a veces, bueno, puede ser un poco difícil cuando uno quiere salir un poquito de ese registro biográfico para conectar con otras cuestiones en diálogo, por supuesto, con esas biografías. Entonces, en esta línea abordamos el desarrollo de la principal y primera exhibición del museo, que se llamó Los Rostros de la Argentina Moderna. Aquí vemos una imagen, y bueno, este fue un proyecto realizado realmente por todo el equipo del museo, porque hubo que construir un guión, construir una museografía, pensar contenidos, etc. Y a la vez empezamos por entonces a llevar adelante algunas experiencias educativas que les vamos a contar, a la par que estábamos creando un equipo educativo, ¿no? Todo esto fue como un poco sobre la marcha. Entonces, destacamos en este sentido 3 instancias de trabajo que en rigor fueron casi paralelas. La primera fue el trabajo al interior del equipo del museo. ¿Para qué? Para poder realmente asumir colectivamente un proceso de transformación, esto lo hemos mencionado anteriormente en la exposición,
Asumir esa transformación implicaba un reacomodamiento casi absoluto, digamos, de las tareas, de las agendas, de la mirada de ese equipo de trabajadores y trabajadoras sobre la misión y la visión, sobre la identidad de la institución, y necesariamente nos debía involucrar a todos. Por supuesto, este proceso implicó muchas dificultades, muchas resistencias, muchas tensiones, pero también hubo una voluntad transformadora que finalmente fue general y que se pudo, digamos, poner en diálogo con los nuevos objetivos del museo. Para poder hacer esto tuvimos que desafiar, como decía, ese legado fundacional que nos había dejado la gestión de Arce y que había pervivido durante décadas, y en este sentido, una segunda instancia del trabajo residió en poder pensar críticamente aquel legado de Arce, en tanto fundador, organizador del Museo Roca, y el de Arce, y en un segundo lugar, porque así estaba presentado y representado en el museo, el de su esposa, Amelia Bazán. Entonces, una discusión clave fue en torno al espacio que estos temas ocuparían en la economía general de exhibiciones y actividades desarrolladas por el museo. La marca del doctorarse, lo digo así entre comillas porque bueno, esa era como la representación, estaba muy presente. La memoria del matrimonio también ocupaba un lugar protagónico. En sí no había exhibiciones, pero sí había objetos y retratos exhibidos en distintos espacios, como si la memoria material e inmaterial de Arce, y en menor medida de su esposa, paradójicamente hubiesen ocupado el centro de la escena de una institución fundada en torno a la figura de Julio Argentino Roca. Este fue un poco el camino que tuvimos que desandar. Inclusive se esperaba que todos los muebles y retratos exhibidos permanecieran en los mismos lugares que habían ocupado en la vida de la casa, o más bien en los lugares que diversas capas de relatos orales suponían que habían sido los originales. Y ahí hemos tenido discusiones que terminaron siendo como muy risueñas en torno a, bueno, a si este sillón era original, o si esta era su verdadera ubicación, y bueno, así se fue como armando o rearmando esta posibilidad de transformación. Sí, hay una cosa que me parece interesante, es repensar la diferencia entre la memoria y la historia que Nora Pagano en su exposición mencionó muy bien, ¿no? Porque efectivamente cuando decíamos que hay que estudiar la historia de las instituciones, no estábamos pensando en ese conocimiento con, entre comillas, pretensiones científicas, ¿no? Un conocimiento riguroso, porque efectivamente todas las instituciones tienen una memoria de ese pasado, ¿no? Y esa memoria atraviesa la institución y también forma el legado, pero bueno, cuando uno hace la historia de esa institución, aparecen estas tensiones que vos mencionabas. Exacto, sí, como decía Nora, la historia requiere, es fundamental que tome a la memoria como insumo, pero claramente la memoria no es suficiente como insumo. Y eso mismo es lo que encontramos en estas discusiones, digamos, que surgían en las reuniones de trabajo junto con el equipo cuando comenzamos este proceso. Bueno, y en una tercera instancia, entonces, abordamos el desarrollo de la exhibición principal del museo. Si querés, Julio, pasar a la siguiente imagen. Y ahí, bueno, lo que ustedes pueden observar en la imagen es que lo que se eligió para armar la curaduría de esta exhibición es el diálogo, como decía, de la figura de Julio Argentino Roca con diversos núcleos narrativos. En este sentido, la exhibición no tiene un eje cronológico, sino que más bien tiene un eje de tipo temático. Esto nos permitió a la vez jugar con la combinación entre distintos núcleos, en las visitas, en los talleres, por ejemplo, los núcleos roquismo y protestas, viajes y economía, fronteras y educación, etc. Trabajamos, como decíamos con Fernando, con textos, con imágenes, con recursos sensoriales, y con distintas estrategias que nos permitieron jugar con esto de las polisemias de los objetos, pero también solicitar préstamos de colecciones a otros museos, porque nuestra colección es realmente muy pequeña y acotada para poder, poder narrar estos procesos históricos. Entonces, últimamente también en el contexto del museo cerrado por la pandemia, hemos trabajado varios de estos contenidos en el entorno virtual, lo cual nos ha permitido tener un alcance más federal, y a la vez hemos trabajado para esta exhibición con la Dirección Nacional de Museos y también con investigadores de universidades y de CONICET, y la verdad que en este sentido queremos destacar
no solo la generosidad, sino muchas veces el interés de investigadores académicos en acercarse a estos espacios, en poder poner en diálogo sus conocimientos con el mundo de los museos. La verdad que nos hemos enriquecido y nos enriquecemos en el día a día mucho de estos intercambios. En cuanto a las experiencias educativas, Julio, si querés pasar para que se vean algunas imágenes más, estos son dispositivos participativos. Sí, de los que yo había mencionado, ¿no? Ahí se puede escribir sobre las fotos, ¿no? Eso me parece interesante. Sumo una cosa que estaba pensando, la participación de los investigadores del CONICET, ¿no? De las universidades, en muchos casos tiene que ver, lógicamente, con algunas relaciones interpersonales previas, pero me parece interesante resaltar que muchos otros no. Hemos convocado investigadores del CONICET o de universidades que no son la UBA o Sarmiento, donde trabajamos, y han participado, la verdad que de una manera que nos sorprendió, inclusive comprometidos con lo que nosotros preguntábamos, consultábamos, con una respuesta muy, muy interesante, ¿no? Incluso aprendiendo ellos también de qué era lo que queríamos para un museo y eso, así que me parece que eso es un dato para alentar a todos los que nos están escuchando y quizás tienen algunas inquietudes, que me parece que convocar muchas veces a los investigadores del CONICET o de universidades es un paso interesante y que enriquece al museo, y bueno, y muchas veces a los investigadores también que se enganchan y se comprometen con estas prácticas nuevas. Me parece que es un salto interesante. Sí, eso es cierto, lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando, y invitamos a otros museos que todavía no lo hacen a que lo exploren. Con respecto a lo que les comentaba de las experiencias educativas, bueno, una primera cuestión que nos sucedió muy concreta es que tuvimos que salir a construir un público. Construir un público es un proceso a largo plazo, ¿no? Obviamente en una institución que no funcionaba como museo, ese público no existía. Entonces ahí lo que nos planteamos fue, bueno, no podíamos en ese momento convocar al museo porque el museo todavía se estaba montando, no tenía ninguna exhibición. Entonces lo que hicimos fue no esperar a tener una exhibición inaugurada, sino salir, sacar el museo a la calle a buscar esos públicos, y comenzamos por un público que suele ser muy clásico de los museos, que es el de los niños y las niñas. Entonces lo que hicimos fue acercarnos a algunas escuelas del barrio, invitando a los séptimos grados de esas escuelas a participar de un proyecto en cocuraduría con el Museo Roca. Finalmente trabajamos con una escuela que se llama Colegio del Pilar, que es una escuela privada pero de familias de bajos recursos, y trabajamos todo el año, en algunos encuentros en la escuela, otros encuentros en el museo. Trabajamos en torno a la construcción de los patrimonios, a los sentidos que tienen los museos, y finalmente el proyecto culminó en una exhibición. Julio, si querés pasar las imágenes de la exhibición, así... Acá están los dispositivos auditivos, sí. Así llegamos a la exhibición que hicimos con la escuela. Estas son generales de los rostros. Acá está. Esta sí. es una de las imágenes. La exhibición se llamó Recuerdos y Juguetes de la Infancia. La desarrollamos entonces en cocuraduría con niños, niñas y docentes de esta escuela. Fue una experiencia muy linda. Acá podemos ver la siguiente imagen. Aquí están niños y niñas disfrutando de la inauguración de la exhibición, que además fue realizada con un muy bajo presupuesto, ¿no? Esto que decía Fernando de los presupuestos, obviamente que son importantes, pero se pueden hacer muchas cosas también con bajos recursos en los museos. Las siguientes imágenes corresponden a un programa que el museo generó también puertas afuera para llevar nuestras propuestas a las plazas del barrio de La Recoleta. Se llamó El Museo va a la Plaza, y lo que hicimos fue en diversas plazas cercanas desarrollar una serie de talleres en torno a la temática de la inmigración. Así que ahí también fue una experiencia muy linda. Y finalmente nos vamos a referir a la realización de actividades de la exhibición Los Rostros de la Argentina Moderna en contexto de encierro. Si querés, Julio, mostrar las siguientes imágenes. Bueno, estas corresponden a los talleres del Museo de la Plaza. Y estas corresponden a los talleres que realizamos en la Granja Penal de Gualeguaychú, Entre Ríos, en el año 2019, donde junto a reclusos y reclusas desarrollamos los talleres Rostros de Mujeres de la Argentina Moderna e Inmigración y Protestas,
un poco con la intención de llevar el museo a aquellos que no pueden venir al museo, y también con esta mirada federal que todo museo nacional entendemos que tiene que tener. Y la verdad es que la experiencia resultó muy rica, muy interesante, tuvo una gran convocatoria dentro del penal. Allí se pusieron en diálogo saberes previos y nuevas inquietudes en torno al pasado, y también se trabajó en torno a los aspectos subjetivos que los objetos evocan en los museos y en las propias vidas. Si querés pasar las dos siguientes. Finalmente, entonces, con todas estas acciones, con esta apertura de las puertas del museo a la comunidad, quisimos y queremos contribuir, aunque sea humildemente, a poder sumarnos a la democratización de la cultura, que, bueno, que va avanzando día a día, ¿no? Con distintas propuestas y distintos programas, y del acceso al patrimonio público. Con mayor o menor éxito también estas propuestas significaron un crecimiento en la formación nuestra como historiadores y de todo el equipo de trabajo del museo, y la traza de un horizonte claro hacia la consolidación del Museo Roca como una institución atenta a los avances historiográficos y museísticos y abierta a la comunidad en general. Como cierre entonces, y antes de abrir preguntas, bueno, creemos que de todo lo expuesto y de lo expuesto por los colegas en las anteriores presentaciones, entendemos que la gestión de museos implica siempre desafíos complejos, saberes y estrategias donde debemos trabajar de un modo interdisciplinario. Digamos, el museo es un espacio por excelencia muy interdisciplinario, eso lo vemos en el día a día, un espacio donde los historiadores y historiadoras tenemos muchísimo para aportar, y donde a la vez hay mucho camino por andar, cuestiones por resolver. Una de las cuestiones justamente es la insuficiente profesionalización de los equipos de los museos. Creemos que esto es algo que hay que plantearlo y que requiere de programas en donde se pueda realmente continuar en la línea de profesionalización de los equipos. Nos parece que esto es fundamental. Sí, después una cosa que nosotros siempre conversamos entre nosotros y con el equipo, ¿no? Es el hecho de que el camino de la gestión y todo esto que ustedes están viendo, en realidad tiene detrás, lógicamente, toda una serie de pasos, ¿no? Y de momentos de frustración, donde las cosas a veces no salen, o donde los limitantes presupuestarios son claves, ¿no? Y entonces siempre pensamos que nosotros apuntamos muchas veces a un museo ideal, y en muchos casos lo que logramos no es ese ideal, y por eso decimos, parafraseando a Alberdi en chiste, ¿no? Que entre el museo verdadero y el museo posible, muchas veces estamos danzando en la gestión, ¿no? Esta idea de muchas veces no creer que porque no se puede hacer el ideal, el verdadero, hay que tirar todo por la borda y, bueno, dejar a un costado los proyectos. Muchas veces los proyectos son lo que realmente uno quiso hacer y pudo hacer por diversas cuestiones, donde lo presupuestario, decía, es clave, ¿no? Muchas veces los presupuestos no están o son muy bajos, y eso es un condicionante, pero bueno, aparece la imaginación, aparece la inventiva, y a veces también aparecen los presupuestos, ¿no? De la mano de eso, y se logran algunos cambios y algunas transformaciones. Entonces siempre decimos que estamos entre el museo verdadero y el museo posible, ¿no? Ahí tratando de llevar, bueno, lo que uno pueda haciendo, ¿no? Lo mejor posible. Bueno, esa metáfora nos va muy bien, además, por el periodo que trabajamos, el periodo de la Argentina del 80 al 14, y bueno, realmente es eso, hay mucho, mucho por hacer. Es fundamental esto que decía Fernando, los presupuestos son importantes, pero no hay nada más importante en un equipo de trabajo, y creo que esto puede pensarse para cualquier institución, que sus recursos humanos, ¿no? Realmente lo que verdaderamente puede transformar una institución son sus trabajadores, sus trabajadoras, a nivel del profesionalismo, del compromiso, y creemos que esto es fundamental también para pensar los museos. Y por último, por lo menos por mi parte, quería decir que si bien, por supuesto que los museos de historia tienen que plantear los desafíos contemporáneos y estar atentos a las preguntas e inquietudes de las comunidades, de los públicos, también creemos que tenemos que seguir hablando y mucho sobre los pasados, que esto es una tarea relevante, que tiene sentido, y que también debemos contribuir desde los museos a crear conciencia historiográfica, ¿no? Esto que decía Fernando de, bueno,
¿podemos traer los debates historiográficos al museo? Seguramente lo podemos hacer, tenemos que pensar con qué estrategias, con qué miradas, pero la construcción de conciencia historiográfica en la ciudadanía nos parece una tarea fundamental en la que el museo tiene un rol para cumplir, y por supuesto historiadoras y historiadores tenemos entonces mucho para aportar en ese ámbito. Así que bueno, Abrimos a las gracias, preguntas, ¿no? Sí, y vamos abrimos a preguntas y a escucharlas a ustedes. Muchas gracias, chicos, la verdad, súper interesante. Les agradezco también mucho a todos los que participaron, y bueno, les doy la palabra a Nora, así vamos pasando las preguntas y ustedes responden. Perdón, voy a hacer yo no soy Nora, pero no importa. Hubo un cambio ahí. Perdón, Alejandro. No pasa nada, Julio, despreocúpate. Bien, ya hay preguntas, así que si les parece les voy leyendo las preguntas. Están llegando varias, pero ya había algunas que estaban formuladas, así que voy con tres. Primeras que alguna creo que la respondieron ya, Deli Blasco, son las siguientes. Era si podrían ampliar un poco más sobre la fundación del museo y la figura de Arce. Después, esto creo que lo respondieron, que es si el museo se crea directamente dependiendo de fondos nacionales y de qué repartición. Y la tercera pregunta, que es sobre Arce, es si Arce tendría alguna vinculación con el Instituto Argentino de Museólogos creado en 1957. Si quieren, vamos por esas y después paso a otra tanda. Bueno, vamos a tratar de responder entre los dos. Eli Blasco, acá tenés un nuevo archivo para explorar. Porque una cosa que pasa cuando uno está en la gestión es que no puede investigar y estar en la gestión al mismo tiempo con la misma calidad. Es muy difícil, entonces bueno, nosotros hemos hecho algunos trabajos sobre el archivo, pero realmente es un archivo que requiere de un proyecto de investigación académica. Quiero destacar en este sentido el trabajo de Mariano Petreca, que también es un historiador de la facultad, que viene trabajando con nosotros, y un poco yendo en concreto a responder la pregunta. Bueno, Arce es una figura muy singular, que tiene una trayectoria política interesante, una trayectoria también profesional muy diversa, ¿no es cierto? Es médico cirujano, después va a ser el rector de la Universidad de Buenos Aires, funcionario argentino ante la ONU, primero viene del Partido Conservador de la Provincia de Buenos Aires, después se acerca al peronismo, después se distancia del peronismo, y ya como, podríamos decir en su ancianidad, cuando ya es un señor mayor, él, junto a un grupo de amigos que representan como una mirada muy conservadora en esa Argentina de comienzos de los 60, donde está comenzando un proceso de ebullición política que va a ir en otros caminos, pero él y estos amigos siguen representando como un espacio, digamos, conservador, donde se plantean trabajar sobre el pasado, pero lo hacen a la vez como historiadores amateur, porque no son historiadores profesionales, y en esta línea es que se proponen crear el Museo Roca, pero además en la creación del Museo Roca, y esto, digamos, no implica desvalorizar ese legado del museo que hoy podemos gestionar y disfrutar, la realidad es que también Arce tiene una serie de problemas económicos con su vivienda, la vivienda está hipotecada, tiene un inquilino al que no puede desalojar, que era el embajador de la República del Panamá. Entonces, de algún modo, la creación del museo representa, por un lado, su anhelo de crear este espacio para honrar la figura de Roca, pero también para construir un legado sobre sí mismo. Hay algo de esto de construir una memoria propia en el espacio del museo, y por otro lado de resolver algunos problemas prácticos muy concretos, ¿no? Por eso cuando se crea la institución, se crea respetando que él y su esposa sigan viviendo en la casa, que él cobre un salario como funcionario. Digo, por ahí no podemos profundizar tanto porque es un montón, pero sí es importante tener en cuenta, y esto creo que Elida lo sabe muy bien, que es el origen barroso de muchas de estas instituciones, ¿no? O sea, lejos de tener un Estado creador de museos, lo que tenemos son como historias complejas, donde el ámbito privado y el ámbito público se cruzan de forma muy singulares. Sí, indescifrables muchas veces. Ese es el problema para los historiadores, claro. Y a partir de ahí surgen los museos nacionales, ¿no? Así Claro. que explorar los orígenes siempre es una tarea muy reveladora. Sí, yo lo que diría, sumaría, es que Arce, el reconocimiento público lo obtiene a partir de su trayectoria en la medicina, ¿no es cierto? Era un profesional
destacado en la medicina. De hecho, él crea toda una corriente en la cirugía argentina. Está la escuela de Arce y la escuela de los hermanos Finocchieto, que también tienen diferencias políticas. Los que saben de esto, ¿no?, han contado que los Finocchieto eran liberales o más de tendencia liberal, y Arce, por el contrario, tenía una mirada más conservadora, ¿no? Y él, a partir de ese reconocimiento profesional, va a tener también una trayectoria académica. Como decía Carolina, va a ser decano de medicina, rector de la UBA, se va a pelear con Ricardo Rojas, ¿no?, el rector anterior, por cuestiones económicas. En fin, tiene una vida pública muy interesante, y después va a llegar a ser diputado provincial, y después va a ser, como decía Carolina, embajador ante la ONU, ¿no? También otra perlita, embajador en China, antes del triunfo de Mao, ¿no?, en lo que era la vieja China, ¿no? Así que, y dejó un libro sobre eso, ¿no? Así que Arce, como les decía, es una figura interesante, ¿no?, para ir rastreando, ir viendo esas corrientes del pensamiento conservador y cómo se van acomodando o no a las distintas coyunturas. Sobre la cuestión de la Sociedad de Museología, no lo sabemos, ese dato no lo tenemos. Sí sabemos que Arce siempre quería tomar distancia del mundo de los museos, ¿no? De hecho, cuando la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos pretende que el Museo Roca pase a estar dentro de su órbita, Arce se va a oponer, va a argumentar que en realidad el museo no es un museo, todas estas cuestiones que venimos conversando, así que intuitivamente pienso que no formaba parte de ese espacio, pero no lo sabemos. Muy bien, vamos con otra tanda de preguntas, si les parece. Si quieren, estas las agrupo, así dejamos por si hay más todavía. Estas son 2 o 3 que vienen de Norma Mónica Cristaldo Torres, que los felicita por el trabajo, y les pregunta por el contexto. Entonces dice, de mantenerse este contexto, ¿están implementando para la visita virtual? ¿Se puede saber las herramientas de software utilizadas para este trabajo? Yo asumo que se refiere a una potencial visita virtual, ¿no? Y algún consejo al respecto. Y después de Ignacio Miranda, que les agradece también por la disertación, y dice, les quería consultar si pueden contar un poco más sobre la exhibición de los juguetes y el colegio, cuál era su objetivo y cómo lo relacionaron con la temática del museo. Bien. Esas serían las 2 preguntas. Bueno, empiezo por la última. Dale. La exposición tenía en su matriz, en su base, cuando nosotros la ideamos, pensar qué objetos pueden ser museables, qué objetos pueden estar en un museo y qué objetos no, ¿no? Esa era una de las cuestiones centrales y principales, ¿no? A partir de ahí fuimos a la escuela un poco con la agenda abierta, para decirlo, ¿no? Y el propio trabajo en el aula, y los chicos venían acá al museo, fue un ida y vuelta, hacíamos un encuentro por mes, fue llevándonos a pensar en la primera infancia, los objetos que los chicos consideraban valiosos a partir de sus recuerdos de la primera infancia, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno podría vincular con la agenda del museo diaria tiene que ver con esto de repensar las instituciones y repensar qué objeto puede ser museable y qué objeto no. Lo que ocurrió en la práctica, porque como yo decía, muchas veces uno abre estas acciones y después pasan cosas que no tenía del todo pensado, ¿no? Lo que ocurrió en la práctica fue que muchos chicos se sorprendieron de llegar a un museo con su propio objeto. No entendían bien de qué se trataba porque creían que solo estaba San Martín, Belgrano, ¿no?, y Sarmiento. Otros, ojo, otros ni siquiera sabían lo que era un museo porque no habían ido nunca en su vida, ¿no? Entonces no lo veían tan raro, ¿no? Los que tenían ideas previas a veces lo veían más raro que otros, ¿no? Y después le fuimos preguntando, ahí ustedes vieron los nomencladores, ¿no? Esta exhibición da para escribir un libro prácticamente, ¿no? En los nomencladores pusimos lo que los chicos decían que eran los objetos. Entonces salimos de la descripción técnica, no pusimos dinosaurio verde de 32 centímetros, sino pusimos el dinosaurio que me regaló mi tía cuando cumplí 2, ¿no? Y así eran, y firmado, ¿no? Y era increíble cómo la gente que venía al museo a ver la exhibición de los rostros subía y se quedaba un rato mirando porque le llamaba la atención esta ruptura de lo museable y lo no museable. Y como ustedes vieron ahí en la foto,
en la inauguración se nos llenó el museo, vinieron todos los parientes de los chicos, y bueno, y gente conocida de ellos, ¿no? Cuando hicimos la van premier, podríamos decir, y se llenó el museo porque efectivamente estaban ellos en un museo, ¿no? Después, lógicamente, en una tarea más intelectual, hablamos con una psicóloga especialista en primeras infancias para pensar también los textos, pusimos un texto, ¿no? Un poco más trabajado, pero igual ese texto más trabajado, con asesoramiento puntual sobre primera infancia, también lo discutimos con los chicos un día, proyectando con PowerPoint y buscando títulos. Votamos los títulos, inclusive a mano alzada los chicos votaron el título de la exhibición. En fin, fue como una coautoría lo más abierta que nosotros podíamos hacer dentro de nuestras capacidades, y fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Pero el vínculo no era con Roca, ¿no? Sino con cómo pensar los objetos que forman parte de las colecciones de los museos y qué objeto puede ser museable. La idea era romper justamente eso, ¿no? Romper la idea de que solo el sombrero de Napoleón puede estar en el museo, ¿no? Y puede haber muchas otras cosas, y siempre hay historias interesantes para contar. La reflexión más intelectual era cómo los chicos piensan esa primera infancia, pero bueno, eso quedaba como una cosa más, digamos, en el marco de toda esa exhibición. Sí, bueno, solo una Yo me línea. acerco, no sé para qué, porque es lo mismo en realidad. Solo unas líneas para complementar lo que dice Fernando. Nosotros creemos que cualquier museo, digamos, cualquier museo es legítimo que trabaje y aborde las problemáticas de la construcción del patrimonio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta por la relación de este tipo de proyectos con el Museo Roca o con cualquier museo, bueno, hay un hilo conductor ahí que es justamente trabajar con las comunidades para entender esto de la historicidad de la construcción de los patrimonios, y este tipo de experiencias permiten un acercamiento realmente auténtico a estos procesos, ¿no? Algo que a lo mejor si uno lo piensa desde la lectura, tal vez niños y niñas de un colegio primario o incluso un colegio secundario tal vez no lo pueden realmente comprender, pero en la experiencia concreta sí, y nos parece que eso tiene mucho sentido. Así que bueno, eso. Y con respecto a la otra pregunta, que era sobre los dispositivos virtuales, ¿no es cierto? Sí. Si mal no recuerdo. Bueno, la pandemia nos puso como digamos, a los colegas de otros museos en un lugar, digamos, del que tuvimos que salir a renovarnos, a repensarnos, y la verdad que en ese sentido la experiencia fue muy interesante. Lo que hicimos desde entonces fue empezar a funcionar con distintas propuestas de contenido en el entorno virtual, y eso, como decía al comienzo a propósito de esta reunión, nos permitió poder trabajar en líneas que hasta entonces realmente no habíamos pensado, y además poder tener una conexión mucho más federal con los públicos, y eso nos llenó de alegría, porque la verdad es que es esto que decimos, nuestro museo está en un territorio, que es la ciudad de Buenos Aires y el barrio La Recoleta, pero es un museo nacional, entonces tenemos que poder llegar de alguna manera a los diferentes espacios de nuestro país, y eso fue muy interesante. Entonces ahí pueden ver en nuestras redes, en nuestra página web, las propuestas virtuales que se fueron armando. Ahora, por ejemplo, estamos con una propuesta virtual con escuelas, y hemos también armado un recorrido, pero en términos tecnológicos podemos decir que fue muy precario. En términos de contenido no, pero en términos tecnológicos lo armamos con un celular, pero bueno, también funcionó. Sí, está todo en el canal de YouTube, sí, del museo. Bien, si les parece voy con una última tanda de preguntas, ¿sí? Vale. Esta es de Mariela, ¿sí? Que dice lo siguiente: buenas tardes, dado que el museo es referencial a Roca, dentro del programa museístico y abriendo un poco el tema de la memoria, ¿en algún punto se da cuenta de lo que fue la conquista del desierto? Y por otro lado, ¿sí? Una pregunta que creo que es bastante amplia, así que ahí pueden recortar como ustedes quieran, porque es muy simple. La enuncia Esperanza Riesgo dice: ¿cuáles son los objetos que posee el museo y cómo llegaron a él? O sea que ahí asumo que pueden ustedes recortar, porque me imagino que si no, esto puede llegar a ser muy largo. Así que bueno, esas serían las dos preguntas. Bueno, con respecto a la primera, claramente uno de los temas, o el tema más sensible, que más tensiones y más conflictos genera en cuanto a las miradas del museo, al trabajo con comunidades,
al trabajo con la historiografía es el de la así llamada conquista del desierto, en el sentido de que la figura de Roca es una figura muy controversial, y una figura que lo que tiene interesante en el punto de esta controversia es que es muy conocida, ¿no? O sea, no es una figura olvidada o una figura que solo la conozcan los especialistas. Como está en el centro del debate político en algún sentido y siempre vuelve, ¿no? Por ejemplo, volvió a fines del año pasado, por solo citar un ejemplo, con la remoción del monumento en Río Gallegos. Entonces una figura que tiene esa cuestión de que está en el debate público, y eso a nosotros nos parece un insumo muy interesante para trabajar. En cuanto a la cuestión específicamente de la mal llamada conquista del desierto, lo que nosotros tratamos de hacer desde el museo, y digo esto con conciencia de nuestras propias limitaciones, que tratamos de ir superándolas, pero sabemos que existen, es dos cosas. Por un lado, pensar la problemática de fronteras en el largo plazo. Nos parece que esto es fundamental para cualquier problema histórico que abordemos, ¿no? La conquista del desierto de 1879 es un punto de llegada de un amplio proceso de historia de fronteras que podemos remontar al siglo XVII, y que en definitiva es un punto de llegada de todo un Estado nacional argentino que avanza sobre esos territorios, esas poblaciones indígenas, con una ley que surge del Congreso de la Nación. Entonces, esta mirada que tenemos desde el museo no le quita responsabilidades a Julio Argentino Roca, pero lo pone en un contexto de mayor complejidad, donde hay un Estado que está tomando esta decisión. Entonces, en este punto, nosotros creemos que es necesario abrir la discusión, abrir el debate, traer ese debate al museo. Lo hemos hecho en algunos proyectos, por ejemplo, un audiovisual que los invito y las invito si quieren a verlo, que está en nuestro canal de YouTube y se llama La Trama de la Frontera, donde trabajamos con dos investigadoras del CONICET, que fueron Victoria Pedrota y Sol Lanteri, en torno a cómo trabajar en un producto audiovisual, pero a partir de poner en discusión estos debates historiográficos, esta mirada de las fronteras en el largo plazo, e inclusive trabajamos con algunos referentes de comunidades indígenas y de pobladores de algunos espacios de la Argentina, puntualmente de Choel, que también pudieron aportar mucho desde la cuestión de la memoria, esto que venimos hablando, ¿no? El discurso académico y la memoria, y también con comunidades de Olavarría. Entonces un poco hacemos eso, ¿no? Tratamos de abrir la discusión. No es fácil porque en general las posturas están muy polarizadas. Nosotros desde el museo tratamos de romper los anacronismos, los maniqueísmos, y a la vez tratamos de ser críticos, pero la verdad es que muchas veces nos encontramos con un público que viene al museo a buscar las respuestas a algo que ya sabe que quiere que sea así, ¿no? Entonces eso nos pasa. Pero bueno, también nos pasa que, digamos, hemos estado en situaciones donde se produjo un diálogo interesante, o hay algo que se pudo transformar, o hay algo de lo que el museo se pudo enriquecer de este debate, y viceversa con respecto a públicos y comunidades. Así que bueno, sí, yo creo que ahí, quizá para completar esto que vos decís, en términos concretos, vieron cuando estaba el Power que era temática el ordenamiento de las vitrinas. La vitrina más grande es la de fronteras, ¿no? Porque sabemos obviamente que es el tema que mucha gente viene a ver al museo. Estaba el Teodolito en el medio, y bueno, a un costado está la vitrina de fronteras, una vitrina muy grande que tratamos de volcar en términos conceptuales también la evolución histórica, tratando de pensar la valorización de la tierra, el avance del Estado, los niveles de violencia que tiene la campaña también en una cita. Ahí incorporamos material que nos dieron en préstamo personas vinculadas a las comunidades indígenas, ¿no? Para repensar la idea del lugar de los indígenas, no en el pasado, ¿no? De los pueblos originarios en el presente también. Y efectivamente es uno de los temas que, como decíamos al principio de toda la exposición, ¿no? Es medio como un tema semióforo que dispara, ¿no? Entonces tratamos de tomarlo en consideración para tratar de, justamente, ¿no? De generar interés por la historia, esto que decía Carolina al final, ¿no? Sí, actualmente, para cerrar a esta pregunta, bueno, no para cerrar la digo, si surge otra cosa, bienvenida, pero para cerrar nuestra respuesta, estamos trabajando en una reformulación de la vitrina de fronteras,
y estamos pensando en traer de un modo más explícito a la vitrina y a los contenidos que el museo desarrolla el debate entre guerra y genocidio, ¿no? Que es como el gran debate en torno a esta cuestión. Así que estamos ahí pensando cómo lo podemos traer, de qué modo podemos hacer aprehensible e interesante ese debate en el espacio del museo. Y después la colección. Bueno, la colección comienza a formarse con el propio Arce cuando hace la donación, con los aportes de descendientes de Roca. Ahí veíamos en una de las imágenes que mostrábamos, una de las hijas de Roca, Agustina, ¿no? Ellos donaron algunos objetos, y después con el paso del tiempo se fueron sumando objetos, pero como decía Carolina, es una colección muy acotada, ¿no? Tenemos el proyecto de aumentar la colección, lo que pasa que eso, como los que trabajan en el museo saben, requiere también toda una serie de pasos burocráticos, ¿no? Y asimismo requiere tener un espacio de depósito acondicionado para poder recibir en forma, digamos, esas colecciones, ¿no? Bien. Bien. No sé si hay más preguntas, Alejandro, o No, estamos un poco... eso es lo que iba Ah. justo, estaba chequeando YouTube y chequeando acá el Zoom y no hay más preguntas, así que le paso la palabra, no es mía, o vos, ahí no sé cómo es Está bien, está ustedes, bien. pero Retomo paso ya yo la y palabra a quien gracias, corresponde. gracias. Bueno, muchas gracias a todos, tanto a, bueno, a Carolina y Fernando, como a los que han participado con preguntas y demás. Y bueno, le doy la palabra a Noemí, la directora del instituto, para el cierre de este ciclo tan interesante. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Carolina y Fernando por la presentación, con una excelente presentación. Cerramos hoy el ciclo, que fue muy enriquecedor, donde se abordaron tantas cuestiones vinculadas con la historiografía y la museografía, y surgieron una serie de interrogantes que llevan a vías renovadas justamente en algunas de las preguntas que nos hicimos inicialmente cuando creamos el área y imaginamos este ciclo de conferencias que se vinculan muy especialmente con el nuevo diálogo del cual ustedes, todos los expositores, son activos partícipes y que han permitido un acercamiento renovado y sensible e interesado entre los historiadores y los museos de historia. Así que quiero decirles, agradecer también a todo el equipo del instituto que nos ha apoyado técnicamente para que esto pueda ser posible. Pedimos disculpas por si hubo en algún momento alguna falla técnica que suele haber en estas nuevas experiencias virtuales y que son totalmente comprensibles. Agradecemos muchísimo a todos los participantes, la verdad que vienen desde tantos lugares de todo el país y nos alegró muchísimo tenerlos presentes y poder establecer este canal. Quedamos abiertos para todas las futuras comentarios o dudas o inclusive si quieren opiniones o acercamientos futuros a nuestros investigadores y a nuestros panelistas. Y esperamos también a futuro que ya, ojalá que en la presencialidad, pero sin abandonar estas nuevas plataformas que nos permiten justamente llegar a todo el país, imaginar, pensar y programar nuevas actividades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Noemí, por la sensibilidad y el interés por el campo de los museos, por este trabajo en conjunto. Hemos venido trabajando desde el Museo Roca en distintos proyectos con el Instituto Ravignani, y la verdad que estamos muy contentos de esa posibilidad, de esos intercambios. Y muchas gracias también a todos y todas por sus comentarios, que los estamos leyendo acá en el chat. Por supuesto, estamos a disposición para quienes nos quieran acercar consultas, inquietudes, preguntas, también para quienes nos quieran visitar cuando eso sea posible. Así que están ahí nuestros mails de referencia, ¿no es cierto?, en el instituto,
para quienes quieran contactarse con nosotros. Y bueno, gracias a todos y a todas. Nos vemos entonces, está. muchas gracias y bueno, esperemos poder volver a tener pronto un nuevo ciclo tan alentador como este. Y que no haya que esperar 100 años hasta cumplir el 200 aniversario del instituto. Ahí no vamos a estar. Bueno, Gracias, gracias, Julio. Muchas Chao, gracias chao. a todos. chao, nos Gracias vemos, a chao a todos. todos.